Vamos a ver ahora control semántico. ¿Qué es el control semántico? En la vida cotidiana, la actividad dentro de las redes para la representación semántica a menudo tiene que ser controlada para asegurar que los que generan las representaciones que genera el sistema y las inferencias se están acomodando y son las apropiadas para resolver una tarea inmediata o para funcionar dentro de el contexto en el que está una persona. A veces tenemos que incrementar el control de operaciones semánticas y se puede a veces relajar o disminuir un control semántico. El término control hay que entenderlo dentro de la historia de la neurociencia cognitiva. Siempre fueron procesos controlados o automáticos. Los automáticos tienen la ventaja de poder realizarse de forma dual, varios a la vez. En general no son secuenciales, sino que son globales y implican un consumo menor de recursos. Los procesos controlados requieren más recursos si son secuenciales y son dañados si hay una interferencia. Acentuamos el control en algunas tareas que requieren, por ejemplo, activar con significados subordinados o focalizar la atención en aspectos que no son los dominantes, los rasgos dominantes de un concepto, ni las asociaciones más fuertes. Por ejemplo, hay algo clásico que es en el uso de las metáforas. Se utiliza un concepto y luego otro concepto. Hay una metáfora muy común que es la amistad es el oro de las interrelaciones personales. Bien, ahí de oro tenemos que quitar los aspectos concretos de su significado y activar que oro es aquello que es muy valorado. Entonces le transmitimos esa propiedad que tiene este concepto a las amistades y la colocamos en el contexto de las interacciones para resaltar las interacciones con otras personas que activan amistad. Bien, eso requiere ya un proceso más controlado. De hecho, muchas de las tareas que se utilizan para evaluar la capacidad de una persona de procesamiento utilizan metáforas. Es saber procesar metáforas o saber procesar doble entendidos, activar varias significaciones. Los aspectos cruciales de un significado pueden cambiar para el mismo contexto, tanto en conductas verbales como en conductas que impliquen lo verbal o el lenguaje. Imaginemos, por ejemplo, el uso de muchos usos que le damos a un cuchillo. Podemos tomarlo cuando se prepara un sándwich de queso con salsa picante, para abrir un paquete, para cortar la manteca, para cortar el pan, para extender la manteca, para cortar queso, para colocar salsa picante. Todos estos usos requieren aspectos específicos que son propiedades del cuchillo que está almacenado. Si se tiene un cuchillo que fue comprado, y este cuchillo requiere que algunas de sus propiedades sean activadas para que sea más útil en ese momento, en ese contexto específico, durante esa tarea. Entonces, todas las propiedades que tiene un cuchillo, algunas las vamos a tener que inhibir y otras activar. Cuando en el uso canónico del cuchillo se considera como un referente funcional de lo que se dice el uso prototípico, la visión prototípica. Si tomamos como cortar, que es un uso canónico, puede ser que no se tenga que tener en cuenta y puede tener que activarse otra función
que por ejemplo es más propia de una cuchara. Además, una representación semántica que es evocada por objetos y palabras tiene que ser formateada para alinearse con el contexto inmediato. Es decir, hay momentos de ambigüedad o confusión que tienen que ser sobrepasados, que tienen que ser superados, y eso se supera si la persona aumenta su grado de control, destina más recursos al control de las representaciones semánticas y activa rasgos que no son los rasgos dominantes o inhibe varios rasgos o las asociaciones más frecuentes. Es decir, hay algo de lo que se nos está exponiendo que requiere mayor recursos de control. Estos momentos de ambigüedad o de confusión son propios de cuando nuevos inputs ingresan al sistema nervioso y son difíciles de integrar con los significados que están establecidos o que se van desarrollando en el contexto. En el caso de este curso es un ejemplo muy bien, muy adecuado para eso, porque está ingresando información permanentemente y la tenemos que ir alineando, activando con la tarea que tenemos, que es comprender de qué manera está instanciado en el sistema nervioso lo semántico. Y entonces aparecen muchos conceptos nuevos porque los estamos interactuando con áreas del sistema nervioso y propiedades del sistema nervioso, como la de establecer conectividad. Eso es una propiedad del sistema nervioso. Esa propiedad está instanciada en que puede formar fibras. Las células nerviosas tienen una carga eléctrica y en conjunto las neuronas se agrupan, forman redes y esas redes forman un ganglio o un área o una zona que tiene cierta especificidad, pero que la misma propiedad de las neuronas, que es la conexión con otras neuronas, provoca que la interacción sea tan importante como la especificidad. Hay cierta especificidad, pero con la conexión, la interacción genera que sea gradual la participación de un conjunto de neuronas en un proceso. Entonces, acá Elizabeth Jeffries va con un ejemplo simple que es hacer un sándwich. Y dice que en este ejemplo, imaginar que los problemas, la solución de problemas que son requeridos y relacionados con aspectos semánticos, si se descubre que, por ejemplo, no hay pan, pero sí se puede esto es muy típico que sucede a veces a la mañana cuando no se puede comprar, uno se encuentra que tiene galletitas y no hay pan. Entonces, bueno, el uso va a tener que cambiar la fuerza del uso, las herramientas que vamos a utilizar se tienen que modificar. Estos aspectos, como se ve, algunos tienen aspectos que son procedimentales, son procedimientos, realizar una tarea. Y ahí viene una de las actividades importantes que tenemos que hacer. Entender que eso también es semántico, requiere conocer los significados que tienen. ¿Por qué? Porque hay patologías donde la persona queda en un estado de estupor. Por ejemplo, no encuentra que hay pan, que es algo que ya tiene automatizado, y no puede realizar un sándwich con algo alternativo, porque no lo tiene automatizado y ese significado que puede tener para uno decir, bueno, con una galletita se puede reemplazar el pan, no lo puede activar. Ese estado de estupor es propio de algunos tipos de inicios de la demencia semántica. Estupor es un estado de no poder realizar una actividad y quedarse sin reacción, es decir, no realiza algo alternativo, y es propio de los inicios. La persona está confundida y sobrepasada por los significados. De acuerdo con la estructura de la cognición semántica controlada, la cognición semántica está implementada dentro de una red neuronal distribuida que interactúa con
la red de las representaciones semánticas, pero es otra red. De acuerdo a otros trabajos en el control cognitivo en general, esta es una red propia en sí misma, la red de control, y su rol en la recuperación semántica específicamente es que la red de control está pensada para funcionar con memoria ejecutiva y representaciones ejecutivas que codifican la información acerca de aspectos relevantes del contexto, aspectos relevantes de la situación y de la temporalidad en la realización de una tarea y que apoyan la ejecución adecuada de una conducta. Esto de activar activaciones semánticas relevantes y de que vengan en apoyo de que un determinado comportamiento sea el adecuado, implica mecanismos ejecutivos que presentan constricciones, reglas acerca de cómo la activación se propaga a través de las redes que sirven para la representación semántica. Es decir, que acá tenemos ya una división de redes. Tenemos la red de representaciones semánticas y tenemos la red de control ejecutivo que se implementa sobre la formación de representaciones semánticas. ¿Y en qué dirección? En dirección a que sean activadas los usos del concepto y de las relaciones entre conceptos que son las adecuadas para una conducta determinada. En contextos donde la persona ya tiene mucha práctica, tiene mucha experiencia y la información que es relevante ya está codificada de una forma muy robusta, es decir, tiene mucha la activación extendida acerca de cuáles son los conceptos que se necesitan para ese contexto de prácticas ya está muy consolidado. La red de representación necesita pocos inputs de la red de control semántico para producir las respuestas correctas. Pero en contextos que requieren la recuperación de información que está codificada de una manera bastante más débil, la supresión de las respuestas ya muy aprendidas y el énfasis en rasgos que no son característicos dependen más fuertemente de inputs de la red de control. El modelo Spoken Hub, desde esta perspectiva del procesamiento semántico controlado, ha encontrado evidencia convergente y lo ha sostenido en el gráfico que se va a ver aquí. Está cómo lo sostienen con modelos computacionales que pueden imitar el procesamiento de los seres humanos cuando tienen que controlar más las representaciones semánticas. Es muy típico utilizar el paradigma de lo no dominante, es decir, de colocar de un concepto los aspectos que sean menos prototípicos, menos familiares del uso de ese concepto. Entonces ahí se ve cómo puede implementarse el control que se ejerce sobre una red, la red de representaciones. Ahora hay que ver lo que son dos redes distintas. Una red es la red de representaciones semánticas. La otra red es la red de control semántico, que es una red que funciona con memoria de trabajo, básicamente, y con funciones ejecutivas. Y acá toma, para empezar a explicar qué es el control semántico, algo que es típico de la neuropsicología, que es partir a partir de los trastornos. Entonces dice, bueno, cuando hay desórdenes del control semántico, y toma autores clásicos como Heath, Luria, que investigaron pacientes que venían de heridos de guerra. Estos son autores de entre 1930 a 1970. Y ellos encontraron que los pacientes que tenían dificultades para usar el conocimiento, más allá de la pérdida del conocimiento semántico, y que este déficit coocurría con déficit en el procesamiento de lo simbólico
Y entonces estableció el concepto de afasia semántica para describir este patrón. Goldstein es muy famoso porque creó el modelo de interacción entre la red de Wernicke y de Broca, y es el que se sostuvo mucho tiempo hasta que aparecieron las técnicas de neuroimágenes que son más específicas, pero lo propuesto por Goldstein también fue un gold estándar acerca de que había una zona de almacenamiento, una zona de recuperación y evocación, la área de Wernicke, área de Broca, funcionamiento temporal, funcionamiento frontal. Bueno, entonces esto que aparece acá como afasia semántica, acordémonos que es utilizado para establecer cuándo hay desórdenes del control semántico. Warrington contrastó los déficits en almacenamiento semántico que son propios con la demencia semántica con los problemas en el acceso semántico o un acceso semántico inconsistente, no adecuado, que era encontrado en pacientes con una afasia global después de un infarto cerebral en la arteria media, que es una arteria que es clave para la corteza cerebral en general. En una comparación de casos para demencia semántica y afasia semántica, se ha delineado diferencias cualitativas entre los dos grupos de pacientes en dominios verbales y no verbales. Los pacientes con afasia semántica, a diferencia de los que tienen demencia semántica, exhiben el siguiente patrón. Tienen un pobre rendimiento en tareas que demandan aspectos más ejecutivos, como por ejemplo aspectos ejecutivos es cuando hay que controlar las representaciones semánticas porque lo que aparece, por ejemplo, es ambiguo. Son personas, las afasias semánticas tienen un desempeño muy inconsistente a través de los test, es decir, varía mucho su rendimiento, no es permanentemente deteriorado, sino que en algunas tareas rinde bien, en otras mal, en otras muy bien, baja. No son sensibles a si el estímulo le es familiar o es frecuente. Hay una muy alta influencia de la ambigüedad. Si las palabras son ambiguas o los significados son ambiguos, la persona su rendimiento decae catastróficamente y hay un fuerte efecto de colocar claves o no colocar claves. Un ejemplo de colocar claves muy sencillo. Si uno enseña las capitales de Escandinavia que tienen fonemas que no son familiares para los chicos, uno le enseña los países: Islandia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia, y le coloca una clave. Le dice, ¿cuál es la capital de Finlandia? Y los chicos confunden a veces los fonemas. Entonces le dice Helsing, y ahí aparece. Eso quiere decir que ahí uno está forzando a la recuperación ejecutiva en el desempeño semántico. Eso es Queen, es decir, ir brindando claves, colocar señales para que la persona pueda recuperar. El hecho de colocar o no colocar claves en la afasia semántica es muy importante. Hay una inhibición muy pobre de los competidores fuertes. Como un competidor fuerte es cuando hay una palabra que tiene un significado muy cercano y que están muy cerca. Por ejemplo, tigre y león están muy cerca entre sí, comparten muchos rasgos, y entonces en las afasias semánticas se observa que se reemplazan, que se dicen conceptos que son cercanos. No es exactamente el concepto, sino que es un concepto cercano al más apropiado para ese contexto. Los errores semánticos en el nombramiento aparecen, pero con errores asociativos. Es decir, por ejemplo, en vez de decir, se le pone figura de una vaca y dice leche. Las asociaciones fuertes en respuestas previas provocan que uno que se vaya por
otra categoría. Es decir, la persona, por ejemplo, en una prueba de fluidez verbal, comienza diciendo las palabras, uno le dice, nómbreme todos los animales que pueda. Y comienza diciendo perro, gato, vaca, y dice leche, y de repente leche está muy asociado a chocolate, y dice chocolate, y se va asociando y pierde el set. Una pérdida del set es algo que es muy propio de la función ejecutiva cuando tiene que controlar las representaciones semánticas. Bueno, eso se ve mucho en las pruebas de fluidez verbal. Para presentar claves o no presentar claves, este hecho de presentarlas o no tiene un efecto donde hay una diferencia muy distinta en la demencia semántica y en la fasia semántica. En la demencia semántica, por más claves que le demos a la persona y por más que la vayamos ayudando con distintas vías, no se beneficia de las claves. En cambio, en las afasias semánticas sí se beneficia de las claves y puede incluso uno activarle conceptos vecinos en la afasia semántica. Mientras que el daño en la demencia semántica es muy global para lo semántico, porque está focalizado en el lóbulo temporal anterior y entonces no se va a beneficiar de que le estemos dando claves. Tiene perdido la posibilidad del uso de esas representaciones semánticas. La afasia semántica uno la tiene que pensar más como un desorden dentro de la red, es un desorden en el control. Se activan aspectos que no son los adecuados. Entonces ese desorden impacta porque la persona no parece que comprende o que tiene cierta relación con los conceptos, pero que no es la adecuada, pero tampoco es completamente inadecuada, es gradual.